Buenas tardes, muchachos. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga. Vamos con el tiempo de los cantos. Empezaremos con esta que se llama Eres Santo. Más que todo, ¿verdad? Habla mucho. Bueno, si ustedes ven el libro Apocalipsis, cuando Juan estaba en la isla de Patmos y se lo reveló, y él pudo ver que los querubines solamente cantaban a Dios santo, 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 ¿verdad? Básicamente, bueno, es increíble, ¿verdad? Esos pasajes y ese canto habla mucho sobre ello. Explica básicamente la santidad de Dios, y cuando la Biblia habla algo 3 veces, es que hay que poner atención, y eso es algo que, bueno, que se habla mucho en la palabra de Dios, y quiero que igual lo entiendan con nosotros, estando en sus casas, espero que puedan cantarlo. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración, mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo, ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer.
santo Dios. Eres santo, eres santo, eres santo Dios. Eres santo, eres santo, eres santo Dios. Eres santo, eres santo, eres santo Dios. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Eres santo, eres santo, eres santo Dios. Eres santo, eres santo, eres santo Dios. Este canto que vamos a entonar igual nos habla de la suficiencia de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él con su amor nos llena y eso debe ser suficiente para nosotros. Se llama Solo Tú. Espero que lo puedan entonar con nosotros, igual desde sus casas, que se puedan poner de pie y empezaremos. Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor, hice todo mi alrededor. Agradecido estoy con tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. ¡Hey! Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido soy con tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz?
sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy, tuyo soy. ¡Hey! Buenas noches, muchachos. Vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Gracias a Dios por este tiempo de cantos también y ahora es el tiempo de la enseñanza. Hoy vamos a terminar la serie llamada El Evangelio según Juan, en la cual estuvimos analizando los siguientes temas. Ya analizamos el Evangelio en el Evangelio de Juan, el Evangelio en primera y segunda y tercera de Juan, y hoy, 4 de septiembre, vamos a terminar analizando el Evangelio en Apocalipsis. Es otro de los libros que se le adjudican al apóstol Juan. Entonces, esto es lo que nos vamos a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Esperamos que sea una bendición y que podamos comprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y que podamos observar esas verdades del Evangelio a través de este libro. Sin duda alguna, Apocalipsis es de esos libros que muy probablemente muchos de ustedes ya leyeron al menos alguna porción de dicho libro. Es un libro que genera curiosidad, es un libro que muchas personas lo leen incluso por esa curiosidad. Personas nuevas en la fe, desean leer Apocalipsis por todo lo que se dice de él. Muchos elementos de Apocalipsis han sido interpretados de distintas formas e incluso han sido llevados a escenarios como el cine o el teatro, precisamente polemizando el mensaje que transmite. Y bueno, es un libro que definitivamente genera curiosidad, es un libro que tiene muchos retos de interpretación cuando nosotros nos acercamos a él, contrario a otros libros del Nuevo Testamento que son más fáciles de digerir. El libro de Apocalipsis tiene cierta dificultad específicamente por el estilo del libro que estamos hablando. Es el único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces, son dificultades a las cuales nos acercamos cuando empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, pero en muchas ocasiones percibo, y esto es algo que quiero transmitir el día de hoy, en muchas ocasiones percibo que le dedicamos más tiempo a estudiar aquellos aspectos difíciles que aquellos aspectos fáciles de digerir que están en el mismo libro. Y eso es precisamente lo que queremos hablar en este momento, porque si es cierto, en Apocalipsis vemos un sinnúmero de profecías y un sinnúmero de elementos proféticos, pero en Apocalipsis vemos esperanza y vemos la esperanza que nos transmite Jesucristo a través del mensaje de su Evangelio. Y ese es el punto del que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Dónde está el Evangelio en Apocalipsis y de qué forma esto ayuda a la iglesia de hoy y a la iglesia o a las iglesias a las que fue dirigido este libro? Antes de empezar, me gustaría que oremos, que pongamos este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que nos hable a través de su palabra. Entonces, le voy a pedir que me acompañe en oración. Gracias, Padre, has sido bueno con nosotros y nos permites de nuevo estudiar tu palabra y te pedimos que nos bendigas en este momento, que todo lo que digamos y hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Señor. En tus manos nos ponemos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis. Lo primero que vamos a decir al respecto es que es escrito por el apóstol Juan. No hay mucha dificultad para llegar a esta afirmación, puesto que el mismo Juan lo aclara en muchas ocasiones a través de su libro. Usted va a leer constantemente la frase yo Juan. E incluso en la introducción se habla de que el mensaje fue dado a Juan y que Juan es el que lo reparte a las iglesias. También, aparte de las propias afirmaciones de Juan acerca de la autoría, también tenemos algunos elementos que nos ayudan a llegar a estas conclusiones. Por ejemplo, hay dos similitudes importantes entre Apocalipsis y los libros de Juan. Una de esas similitudes, es que en Apocalipsis se le llama a Jesús el Verbo, de la misma forma en la que en Juan capítulo 1 se le llama a Jesús el Verbo. Esa mención de verbo, refiriéndose al Señor Jesús, nosotros la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, donde dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo del Dios. Es interesante que en el Nuevo Testamento prácticamente solo Juan
le llama al Señor Verbo. No solamente en el Evangelio de Juan, sino que también lo tenemos en algunas de sus cartas, que ya estudiamos anteriormente. Por otro lado, solo Juan en el Nuevo Testamento le llama a Jesús Cordero. Le llama así en Juan capítulo 1, versículo 29, y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, versículo 8, también nosotros tenemos que se le llama a Jesús Cordero. Acompáñenme un momento, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y allí en Apocalipsis capítulo 5, vean lo que dice el versículo 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el versículo 8 también añade, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incensarios, que son las oraciones de los santos. Es interesante que sea el apóstol Juan el que le llame Cordero. De la misma manera en Juan capítulo 1 lo hace, le llama al Señor Cordero. Esas son algunas similitudes que también aportan al hecho de que esto sea un libro escrito por Juan. Por tanto, tenemos que tener en mente la forma en la que escribió Juan los libros pasados para entender también la forma en la que Juan está escribiendo este libro de Apocalipsis. Y si hay algo común en el escrito de Juan, es que defiende las verdades del Evangelio por encima de las mentiras que se propaguen. Eso es algo común en los libros que estudiamos anteriormente, tanto en el Evangelio de Juan como en primera, segunda y tercera de Juan. Hay una defensa de la verdad en oposición a la mentira que se propaga. Por tanto, este contexto también va a ser muy útil cuando nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis, porque al fin y al cabo termina siendo una visión profética que nos relata el fracaso al cual está destinado el mal, la maldad del malvado, y el éxito que está destinado también para aquel que está depositado en Cristo Jesús, lo cual viene siendo trascendental para que nosotros entendamos el mensaje de Apocalipsis. Ahora bien, nosotros podemos interpretar Apocalipsis de distintas maneras. Obviamente entendemos que solo hay una interpretación correcta y nuestra tarea como estudiantes de la Biblia es pedir a Dios sabiduría para que nos dirija a la única interpretación correcta del libro. No obstante, tenemos que reconocer que a lo largo de la historia se han dado distintos tipos de interpretaciones a las historias, al libro Apocalipsis y a la historia que se relata en él. Voy a citar al menos 3 ejemplos y yo creo que estos ejemplos enmarcan básicamente las formas en las que el libro de Apocalipsis ha sido leído a lo largo de la historia. En primera instancia, podríamos mencionar una visión histórica. Eso quiere decir que no se interpreta que Apocalipsis hable de cosas que van a suceder en el futuro, sino que se entiende que lo que Apocalipsis está hablando es la historia de la iglesia y que está relatando las luchas y las pruebas que la iglesia ha tenido incluso bajo el imperio y distintos emperadores que maltrataron con persecución al pueblo de Dios. Entonces, no se interpreta dentro de este panorama que lo que aquí está escrito vaya a suceder en el futuro, sino que esto ya sucedió en el pasado. Esto es un marco teórico para entender Apocalipsis. Claramente nosotros no estamos tan apegados a ese estilo de interpretación. Otro estilo de interpretación es un estilo idealista. El anterior era el histórico, el otro sería el idealista. Esto en el sentido en que muchas personas observan que Apocalipsis es un relato ficticio que nos presenta un lenguaje alegórico lo que va a ocurrir en el final, que será la victoria del Señor, pero no necesariamente quiere decir que todo va a ocurrir como va a ocurrir o como se relata en el libro, sino que el libro es una forma creativa de, de expresar lo que va a suceder en el futuro, la victoria del Señor. Y en ese sentido se alegoriza el texto, se entiende que lo que aquí se está expresando es el ideal de que el Señor va a reinar eternamente y por siempre, pero se está expresando por medio de una construcción artística de la literatura. Entonces no se entiende
literalmente lo que se está diciendo en Apocalipsis. Específicamente por ese punto en particular es que nosotros no nos adecuamos a ese modelo de interpretación. ¿Por qué? Porque en el tercer modelo de interpretación ese sí es el futurista, en el sentido en que se entiende que todo lo que está escrito en Apocalipsis nos habla de algo que va a ocurrir en el futuro. Esto se apega más a un estilo hermenéutico literalista. Eso quiere decir que si nosotros o somos creyentes que practiquen una hermenéutica literalista, nosotros vamos a interpretar que lo que dice el texto es realmente lo que va a suceder, entendiendo que hay textos que tienen distintos modos de expresar sus verdades. Y en este sentido, el estilo del libro de Apocalipsis es distinto al estilo de una carta. No obstante, eso no le resta literalidad, sino que enriquece la literalidad con algunos elementos pues, metafóricos y algunas construcciones eh, lingüísticas, artísticas, ¿verdad? Esto no le resta literalidad, más bien enriquece el texto. Pues en ese sentido, nosotros entendemos de manera literal, gramatical e histórica lo que Apocalipsis relata, entendiendo que lo relata en un estilo apocalíptico o profético, que este estilo tiene una tendencia a adornar el texto con palabras y con metáforas, pero en ninguna medida creemos que este adorno lingüístico le reste literalidad a lo que nosotros estamos estudiando. Por eso, en ese sentido, nosotros nos adherimos a una interpretación futurista del libro de Apocalipsis. Eso es importante reconocerlo. Ahora bien, esto muy probablemente me dé a mí una opción a empezar un estudio hablando de escatología. Pero hoy no quiero hablar de escatología, no quiero hablar ni de la tribulación, ni del arrebatamiento, ni de nada de esos elementos que son los que generan curiosidad e intriga cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis. Pero más que todo eso y más que todos esos elementos que parecen muy curiosos, quiero pedirle un favor. Quiero que se imagine las personas que fueron los que recibieron el libro de Apocalipsis en el momento en que lo recibieron. Porque en primera instancia fue escrito para ellos. El apóstol Juan tenía una intención al escribirle un mensaje a las personas a quienes les escribió. ¿Para qué les iba a servir a ellos todo un tratado escatológico profundo en medio de la condición en la que se encontraban? Y aquí tenemos que empezar a hacerle preguntas al contexto. ¿En cuál condición se encontraban las personas que recibieron el libro de Apocalipsis? Esto nos va a ayudar para que nosotros entendamos cuál es el propósito final del libro. Porque no me imagino que el apóstol Juan esté escribiendo el libro de Apocalipsis simple y sencillamente para que sea un libro difícil, que solo cristianos eruditos se atreven a estudiar. No, creo que en medio de todas esas dificultades proféticas hay una intención simple del apóstol cuando escribe y envía esta carta a quienes la reciben. Y esta conclusión simple debería ser la que sale a la luz en nuestro primer acercamiento al estudio del libro, pero lamentablemente nosotros lo perdemos de vista. Le voy a pedir que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Considero que este quizá es uno de los versículos más importantes de todo el libro de Apocalipsis. Pero paradójicamente es un versículo que no contiene ningún elemento profético. Sin embargo, nos da una importancia contextual. Y ya van a entender por qué estoy diciendo esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y vean esto, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué considero que este texto es uno de los más importantes de todo el libro de Apocalipsis? Porque me explica el contexto tanto del autor como de los destinatarios. Y al fin y al cabo me explica la intención del autor para escribirle a los destinatarios. Juan se presenta como un hermano, a pesar de que tiene un rango de autoridad sobre las iglesias, tiene la humildad de presentarse como un hermano, pero me llama mucho más la atención la siguiente palabra, donde dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Eso quiere decir que
las personas que reciben el libro de Apocalipsis y lo leen en primera instancia están sufriendo en su presente una persecución. Una persecución como la del apóstol Juan, puesto que Juan se identifica como un copartícipe en vuestra tribulación. No solamente es copartícipe en la tribulación, sino también en el reino y en la paciencia. Eso quiere decir que están sufriendo tanto Juan como las iglesias que están recibiendo este libro. No obstante, no solamente están sufriendo, sino que también tienen la esperanza de Jesucristo, del reino de Jesucristo, y tienen su paciencia cimentada en su obra. Y ahora, Juan dice que él es copartícipe con las iglesias en las tribulaciones de ellos. ¿Y cuál es la tribulación de Juan? Bueno, la tribulación de Juan es estar en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir que es un exilio, lo están apartando a una isla, lo están llevando completamente aparte, casi como una prisión, por así decirlo. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por predicar el Evangelio, el apóstol Juan está sufriendo esta tribulación. Y es copartícipe con las iglesias que están recibiendo la carta. Eso quiere decir que muy probablemente muchos otros cristianos están siendo arrestados, están siendo perseguidos, están siendo torturados por causa de la palabra del Señor. Y aquí es donde cobra sentido el tema del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, como les dije anteriormente, el apóstol Juan no tenía en mente a eruditos de la escatología. El apóstol Juan tenía en mente a una iglesia que estaba sufriendo, o a iglesias que estaban sufriendo. Ese era su público meta. Iglesias que estaban atravesando tribulación y angustia, persecución. Y a esas iglesias, el mensaje de Apocalipsis ha de servirles como un mensaje de esperanza. ¿Dónde está la esperanza del libro de Apocalipsis? La esperanza del libro de Apocalipsis está en Jesucristo, el tema del Evangelio. Y aquí es donde podemos desmenuzar un poco más esto. En primera instancia, Apocalipsis y toda la construcción de su libro proclama con fuerte y vehemente voz que Dios está en un control soberano de la historia de la humanidad. Quien lee Apocalipsis y no percibe eso a primera vista, realmente tiene un problema serio de interpretación. Porque sea cual sea la forma de interpretar Apocalipsis que mencioné anteriormente, ya sea una visión histórica, ya sea una visión idealista o ya sea una visión futurista, cada modelo de interpretación de Apocalipsis, cada forma de leer Apocalipsis, cada persona que lee Apocalipsis, es inevitable que llegue a la conclusión de que el Dios de Apocalipsis es un Dios que está en el control soberano de la historia. Este mensaje del control y de la soberanía divina es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Porque entendemos que nada se sale del control de nuestro Padre Celestial, sino que Él tiene un cronograma minucioso de lo que está ocurriendo y de lo que estará por ocurrir. En este sentido, por ejemplo, usted me puede acompañar un momento a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y vean por un momento lo que dice en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Lo tenemos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Si nosotros nos vamos al contexto de lo que está ocurriendo allí, son unas bestias que están apareciendo en representación a las figuras del anticristo, del falso profeta y estos personajes que van a tener cierta importancia dentro de una perspectiva futurista en el tiempo de la tribulación. En el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
estos versículos desbordan soberanía. Usted puede ver cómo el éxito que tiene esta bestia que aparece en la escena es un éxito que se le permitió, según el inicio del versículo. O sea, no es poderoso de manera autosuficiente, sino que depende de que alguien externo a la bestia le dé poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este agente externo es el Señor. Y el Señor tiene un plan detrás de esto. El mensaje que está detrás de estos versículos es que la bestia, el anticristo, el falso profeta y todos los personajes que aparecen en la escena, el poder que vayan a tener para vencer a los santos en su momento, no es algo que nace de ellos mismos, sino que es algo que se les brinda. Esto me habla de soberanía. Por alguna razón, Dios permitió que en un periodo de tiempo, que en un lapso de tiempo, o permitirá que en un lapso de tiempo haya victoria de la maldad. Pero esto está dentro del control de Dios, quien fue aquel que lo permitió. Porque Él está efectuando un plan. Porque todos estos elementos que van a ocurrirle al pueblo de Dios en medio del contexto de Apocalipsis, al fin y al cabo van a ablandar su corazón. El corazón del pueblo de Dios. Y esto va a ser útil para que el pueblo de Dios vuelva su rostro al Señor y se arrepienta. Así que lo que está ocurriendo aquí es un desborde de soberanía. Dice que esta bestia en el versículo 8 la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí también hay un control soberano. Se habla de Jesucristo como un Cordero inmolado desde el principio del mundo. La salvación que se ofrece a través del sacrificio de Jesús no es un evento esporádico ni una obra de la casualidad. Es un evento planeado por parte de Dios. Todo el libro de Apocalipsis nos recuerda entonces que Dios está en el control soberano de la historia de la humanidad. Esto me lleva al siguiente punto, que aunque frecuentemente el malvado y la maldad parecen ganar, la condenación de ellos es definitiva. Y esta es una de las verdades que promueve y proclama el libro de Apocalipsis. El malvado va a pagar sus maldades, aunque en el tiempo presente parezca que el malvado está ganando. Acompáñenme más adelante a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, anticristo y falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pueden observar en primera instancia la construcción literaria, ¿verdad? Esto es una de las características de un libro apocalíptico. Pero en medio de esta construcción literaria se está ofreciendo el hecho de que, aunque el malvado pareció haber ganado, como lo leímos en el texto anterior, parecía que había victoria, pero eventualmente fue apresada y fue lanzada al lago de fuego. Esto nos recuerda y le recordó a la iglesia en su momento que recibió este libro y que fueron los destinatarios. Nos recuerda junto con ellos que aunque frecuentemente el malvado parezca ganar, su condenación es definitiva. Y esto es una verdad que nosotros tenemos que recordarnos de vez en cuando en nuestra mente. Muchas veces nos concentramos demasiado en las victorias de la maldad y perdemos de vista el plan soberano de Dios y que eventualmente el malvado pagará. Y por otro lado, en esta misma sintonía, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nosotros podemos percibir
que la única opción de victoria espiritual y vida eterna es a través de Cristo Jesús. Eso es algo que desborda del texto. La única opción de victoria espiritual y vida eterna es a través de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Solamente los seguidores de Cristo, los creyentes en Cristo, tienen el respaldo de Dios, tienen el cuidado de Dios, tienen la protección de Dios, tienen la cobertura de Dios. Y en ese sentido son ellos los que son eximidos del juicio. Hasta el momento hemos leído juicio para Satanás, para el falso profeta, para el anticristo, pero ¿qué pasa con los incrédulos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No solamente hay castigo para Satanás, para el anticristo, para el falso profeta. No solamente el Hades y la muerte son lanzados al lago de fuego, sino también el incrédulo. Esto nos ayuda a que resuene el eco de que la única opción de victoria espiritual está en ser creyente, en ser cristiano, en creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el capítulo 21 es un contraste, un capítulo completamente diferente, donde el capítulo 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nota como hay un contraste entre el final de los incrédulos y el final de los creyentes. Al final de todo esto, la diferencia, lo que marca el contraste, es la fe, es creer en el mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Por tanto, cuando el apóstol Juan escribió este libro y las iglesias lo recibieron, este libro sirvió más que un tratado escatológico, sirvió como un mensaje de esperanza. Ellos pudieron observar a un Dios soberano que está en control de la historia. Ellos pudieron observar que aunque el malvado está ganando enfrente de sus ojos, en algún momento va a pagar por sus pecados. Y ellos pudieron ver que la única opción de tener victoria eterna al final de la historia es a través del Señor Jesucristo. Esto termina siendo evangelio.
El Evangelio proclama que la victoria del hombre está solamente en Cristo Jesús. Solamente por medio de la fe y el arrepentimiento en el mensaje de la obra del Señor en la tierra es que nosotros podemos tener una esperanza eterna y una paz presente. Así que esta iglesia, en medio de la tribulación y la angustia, en medio de la persecución, leen el libro de Juan, el libro que Juan les escribió, el libro de Apocalipsis, y encuentran para ellos esperanza y aliento para perseverar en el cristianismo a pesar de la persecución, a pesar de que el malvado esté gobernando, a pesar de que todo parece estar descontrolado. Este libro les ayuda a seguir una vida de fidelidad al mensaje del Señor y a su obra. Y esta conclusión tan práctica, tan poco escatológica, es la que muchos de nosotros pasamos por alto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Pero al fin y al cabo, es el tema más importante que sale a la hora de estudiar este libro. Por tanto, espero haberles retado a estudiar Apocalipsis, pero no solamente para ver qué va a ocurrir en el futuro, no solamente para preguntarse quiénes van a ser los dos testigos, no solamente para preguntarse cómo va a comportarse el anticristo, no, los reto a que estudie Apocalipsis, pero para que vea el mensaje del Evangelio del Señor Jesús que da esperanza a la iglesia que padece persecución, luchas y angustia durante su vida en la tierra. Nosotros como iglesia de Dios, en la época presente, en la era presente, entendemos que muy probablemente van a venir luchas, van a venir persecuciones, van a rechazarnos, no van a creer nuestro mensaje, van a señalarnos, pero que el libro de Apocalipsis nos dé la esperanza que necesitamos. Dios sigue en control soberano de la historia. Dios pagará al malvado conforme a sus obras. Y la única opción que nosotros tenemos para recibir un final victorioso es estar cimentados, estar plantados en Cristo Jesús y en el mensaje de su Evangelio. Esta es la esperanza del cristiano. Al final, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con estas palabras Jesús está diciendo: yo soy el rey. Sus ojos deberían estar puestos en mí porque soy la estrella resplandeciente. Versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El último sabor del libro de Apocalipsis termina siendo un anhelo por la venida del Señor, para que frente a nuestros ojos se cumpla todo aquello que ya creemos, que el Señor vencerá la maldad, que Él está en un control soberano de la historia. Él es el Rey de Reyes, la raíz del linaje de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana y nuestros ojos deberían estar observándolo. Atentos, guiados por la luz que nos brinda nuestro camino. Este es el mensaje de esperanza en el libro de Apocalipsis. Es el Evangelio en Apocalipsis. El resumen de Apocalipsis podría ser que la única esperanza para el hombre es Jesucristo. Ese podría ser un resumen apropiado. Cristo, Dios mismo, quien tiene control absoluto de todo lo que ocurre, quien juzgará apropiadamente y con justicia la maldad, y quien otorgará su gracia y misericordia por la eternidad a aquellos que confesaron su nombre y creyeron en él. Muchachos, analice su vida en primera instancia si usted ya es un creyente, porque si no, lo que leímos acerca
de el juicio que se aproxima para el no creyente, ese juicio sería para usted. Analícelo, por favor. Y por otro lado, analice cómo está su angustia personal, su, su afán porque las cosas salgan como usted piensa que deberían salir. Y a la luz de eso recuerde que Dios está en control de todo. Que Dios nos ha colocado en el lugar específico donde Él quiere que nosotros estemos, para que para que nuestros corazones sean moldeados cada vez más a su imagen y al final, para que su plan se cumpla en nosotros. Observe el mensaje de Apocalipsis y que esto lo llene de esperanza. Y si usted en algún momento va a atravesar un momento difícil en su vida, y si como iglesia, como cristianos, vamos a atravesar años difíciles en cuanto al ejercicio de la obra, recordemos que el Señor es soberano, que el malvado pagará conforme a sus obras y que nosotros tendremos victoria a través de Cristo Jesús en quien creímos. Espero que esto haya sido bendición para usted y que le haya dado suficiente esperanza para que nos desenfoquemos un poco más de lo terrenal y nos enfoquemos más en lo celestial. Qué buena falta nos hace poner nuestros ojos en el cielo y no en la tierra. Oremos para terminar. Fue un mensaje algo breve, pero espero que haya sido de bendición para usted. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, lo que tú hiciste, Señor, para nuestra salvación, para nuestra paz, para nuestra esperanza. No merecemos absolutamente nada de lo que tú has hecho, pero tú has manifestado tu gracia para con nosotros y por eso te alabamos, Señor. Ayúdanos a tener esperanza en medio de las dificultades, tal y como el libro de Apocalipsis sirvió en su momento como una esperanza para la iglesia en su persecución. Ayúdanos a entender que tú estás en control soberano de todo. Ayúdanos a entender que el malvado recibirá conforme a sus obras. Y si hay alguien aquí, Señor, que está en esta condición de incredulidad, ayúdale a entender que si persiste en esa incredulidad, tú pagarás por la eternidad esa conducta, esa incredulidad. Y si nosotros somos creyentes, somos tus hijos, Señor, danos esta esperanza que en muchas ocasiones nos falta por desenfocarnos y poner nuestros ojos en lo terrenal. Ayúdanos a entender que tú sigues allí, tú sigues en el trono, tú estás en control de todo. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú, por medio de las circunstancias de nuestra vida, estás moldeando nuestros corazones para hacernos cada vez más a tu imagen. Ayúdanos, Padre Celestial, comprender tu amor, tu misericordia, tu cuidado y tu soberanía. Ayúdanos a entender que nos está prometida la victoria porque estamos en Cristo Jesús. Si estuviésemos fuera de ti, estaríamos, Señor, destinados a la muerte eterna, a la segunda muerte, como lo dice en Apocalipsis. Estaríamos destinados al juicio tuyo, al justo juicio tuyo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tú nos has hecho tus hijos, nos has hecho partícipes de tu herencia y de tu reino, y esa es nuestra esperanza, Señor. Gracias por ser bueno. Ayúdanos a que este mensaje impacte nuestro corazón y nuestra vida, y que sea un mensaje que también podamos poner en práctica, dando esperanza a aquellos que estén en momentos difíciles, pero que entendiendo que esta esperanza solo puede venir de ti, de ninguna otra fuente, solo de ti, Señor. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchachos, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido una bendición este mensaje, como lo fue para mí. Buena falta nos hace estudiar la Biblia alejándonos de algunos elementos de erudición e interpretándola de una forma más vivencial y más práctica. Reconozco que en muchas ocasiones nos desconcentramos y perdemos de vista el elemento del tema central, el propósito principal por el cual fueron escritas las palabras que se escribieron en la escritura. Gloria a Dios por su palabra. Les recuerdo que
Sería la última enseñanza en formato virtual, porque gracias al Señor vamos a empezar ya a reunirnos de manera presencial. Eh, Espero también que la mayoría de nosotros podamos. Yo sé que es un horario un poco fuera de lo habitual. Normalmente nos reuníamos sábados. Ahora vamos a empezar a reunirnos viernes de momento. Esperemos que no sea por un largo tiempo. A partir del próximo viernes, viernes 11 de septiembre, vamos a reunir a las 7 de la noche en el templo. Lamentablemente yo sé que quizá, como ya algunos me mencionaron, que en esa hora están en clases de universidad o algo por el estilo, pues lamento que sea así. En esos casos vamos a estar grabando la enseñanza para que pues ninguno de nosotros se pierda esto. Sin embargo, no se compara estar en el templo y compartir juntos a ver una enseñanza virtual. Por tanto, les motivo a que el 11 lleguemos, participemos y estemos allí. Obviamente se van a estar teniendo en cuenta todos los cuidados y los protocolos necesarios para el ingreso y la desinfección de cada uno de nosotros. Y bueno, espero que esto también nos llene de ánimo para poder ir y compartir un tiempo juntos y aprender también de la palabra de Dios. Invitemos a otros también y espero que también podamos llegar a más personas y que el mensaje de la palabra pueda propagarse cada vez más en Costa Rica, que haya un avivamiento y que temamos como pueblo de Dios el nombre del Señor a tal punto en que propaguemos su palabra por todo lugar. Muchachos, muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy para servirles. Ya en unos minutos nos conectamos a la reunión de Zoom, como lo hacemos de costumbre, para hablar un poco de la enseñanza y también para tener un tiempo de compañerismo. Allí nos vemos ya en unos minutos. Entonces, si alguien no está en el grupo de WhatsApp y no le llega el link, por favor puede escribirnos por acá y nosotros le hacemos llegar el link para que se pueda conectar a la reunión. De mi parte eso sería todo. Espero que haya sido una bendición. Este sábado y este domingo no nos vemos en culto en el templo, pero va a ser transmitido, lastimosamente por la restricción. Este fin de semana tocó restricción y creemos que ya a partir de este fin de semana ya no va a haber más asuntos de cierre. Pero les recuerdo entonces que nos conectemos allí, Facebook, YouTube, y que podamos observar las predicaciones. Estamos despedidos, muchachos. Nos vemos en unos minutos por medio de Zoom. Oh Dios, nuestro Rey.